Bendiciones. ¿Qué les hizo Ariel en la mañana? Bendiciones. No, estoy preocupado porque a veces Ariel sale con cada cosa. Bueno. Bien. Continuamos donde quedamos ayer y a ver hasta dónde llegamos. ¿Sí? Ayer yo les di dos definiciones, o tal vez definiciones no. Les di dos conceptos en relación, dos conceptos míos en relación a la cultura del reino y la cultura babilónica. Entonces, hoy quiero darles la tercera, que es la cultura religiosa, y pasar a otro punto, en la misma línea, que quiero compartir. Dijimos ayer que nuestra batalla, dentro obviamente del ámbito espiritual, es una batalla que tiene que ver también con el aspecto ideológico. La Biblia nos habla de dos ciudades que a la vez son dos sistemas, el reino de Dios y Babilonia. La escritura es clara cuando nos traza la línea ideológica en la Biblia en relación a lo que Babilonia ha hecho, está haciendo y hará no por mucho tiempo. No por mucho tiempo. Entonces déjeme definir que lo que yo entiendo es la estrategia de Babilonia para invadir a la iglesia, que es la cultura religiosa. Cultura religiosa es un híbrido nocivo, puente entre las dos culturas. La cultura religiosa nace a partir del vínculo que la iglesia evangélica sostuvo con el catolicismo romano. Y cuando digo vínculo, no estoy hablando de algo que se estableció en acuerdo. Todo un trabajo sistemático y metódico que desató para eliminar lo apostólico y lo profético. Paréntesis, el fundamento de la iglesia puesto por Yeshua o Jesucristo. La visión de conquista territorial, el énfasis en relaciones, la familia como base o núcleo de esta sociedad, el hogar como maestro y rector del estilo de vida de esta cultura, la revelación como luz para el caminar, la visión del reino, la autoridad no piramidal, etc. Todo esto fue eliminado y se convirtió en el lastre invisible, pero despiadado de la iglesia que distorsionó el diseño original hasta hoy, los inicios del tercer milenio. Amén. ¿Qué le digo? Ok. El blanco del enemigo, esto lo vimos ayer, pero quiero enfocarme en 2 de Corintios 10, del 3 al 5, que es el objetivo del enemigo. Satanás es claro cuando él apunta a la mente del hombre. Él sabe lo que un pensamiento puede hacer en la mente de un hombre. Y él apunta a eso. Si usted está de acuerdo conmigo, la iglesia no apunta a la mente. ¿Verdad que no? La mayoría de su dinámica no apunta a la mente. La mayoría de la dinámica en la iglesia apunta al alma.
¿Está de acuerdo conmigo? Si no, pierde la salvación. No, mentira. Apunta al alma. Un sentimiento hoy está y mañana podría no estar. Pero un pensamiento que se anida en nuestra mente se convertirá en una fortaleza. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que rescatar son los procesos de formación, de instrucción, más no solo información. Porque yo me temo que en algunos casos, por no decir muchos, los sermones solo se convierten en un elemento informativo. Comunicar una verdad sin trascendencia. Porque el énfasis no está puesto en la mente. Déjeme reforzarle lo que dije ayer y de lo que habló un poco Ariel en la mañana. Cuando Dios llama a Abraham, Dios tiene un proyecto. El proyecto de Abraham es levantar un pueblo. Usando su cultura, tejido social, dinámica de vida, para que se convierta en un espejo que refleje la gloria de Dios, que testifique a los otros pueblos de que hay un solo Dios y verdadero. Entonces, para lograr ese proyecto, lo que estaba almacenado en la mente de Abraham, producto de su formación, producto de su improntación, tenía que ser removido y cambiado. Porque usted mira de acuerdo a cómo piense. Dicen que el ladrón juzga por su opinión. ¿Verdad que sí? O sea, de acuerdo a cómo él concibe su vida, así él juzga, así él opina. Entonces, para un ladrón, todo el mundo es ladrón. Si nosotros no logramos afectar nuestra forma de pensar, vamos a tener opiniones contrarias a lo que la Biblia dice. Dios trabajó con Abraham, ¿por qué? Porque ni lo que él aprendió en Ur de los Caldeos, ni la línea generacional, ni siquiera la dinámica de hogar, le iba a servir para levantar un pueblo que iba a desarrollar un estilo de vida contrario a Babilonia. Fue necesario que Dios procesara a este hombre. Y obviamente a Sara. Porque si eran los dos, a los dos, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, ahí en Corintios nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino dice, son poderosas en Dios. No son armas carnales, o sea, no son armas naturales. Son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Entonces, estamos frente a armas que tienen la capacidad de quebrar una fortaleza. Luego él sigue diciendo, refutando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento revelado de Dios y de su voluntad. Entonces devolvámonos. Armas poderosas
para destruir fortalezas que están hechas de argumentos. Fortalezas hechas de argumentos. Esos argumentos generan altivez. Altivez es soberbia. Soberbia es el autogobierno. En etimología popular, soberbia es levantarse contra el verbo. ¿Y quién es el verbo? Y él es la verdad. Entonces, la soberbia resiste el establecimiento de la verdad. Voy bien, ¿verdad? Ese argumento generó una fortaleza. Y una fortaleza mental tiene que ver con un espacio donde el enemigo puede operar. Esa fortaleza se convertirá en un patrón. Digo, ese argumento se convertirá en un patrón para que sea fortaleza. Y ese patrón de pensamiento va a generar un patrón de conducta. El proverbista lo dijo, tal es el pensamiento del hombre, así es él. Nosotros actuamos de acuerdo a cómo pensamos. Si esto a mí me lo hubieran enseñado en la clase de párvulos, ahí en la escuelita dominical, yo no sé dónde estaría. Porque si a mí me hubieran enseñado que lo que Dios está interesado en levantar es una cultura, usando el culto como un medio, y que mi mentalidad necesita ser renovada, y mis padres hubieran trabajado conmigo desde pequeño para establecer la diferencia entre la cultura del reino y la cultura de allá afuera, no solo bajo la idea de portarse bien, de dar testimonio, no, espérese, no es dar un buen testimonio. El buen testimonio es el producto de vivir la naturaleza del reino transformada en cultura. Yo pienso que Carlos Soto sería otra persona hoy, tendría otro nivel, estaría yo en otra dimensión. A lo mejor estaría jugando fútbol con Los Ángeles, qué sé yo. Yo pienso que la dimensión de lo eterno, lo espiritual, sería muy natural para mí. Esa es mi conclusión. Entonces, ver un ángel no sería problema. ¿Me explico? Tendría desarrollado mi espíritu lo suficiente como para interactuar con ellos en una dimensión gobernada por el Dios eterno. Y por supuesto, estaría viajando como ellos viajan. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, ojalá sorprenden que se la llevan para Esquela en Zulán. Lo bueno es que cuando ya llegues vos ya tiene la comida lista y todo. Los ángeles giran sobre sí mismos y así se desplazan. Fuerza centrífuga y fuerza centrípeta. Y abren vórtice y pasan a la otra dimensión. Si usted piensa que los ángeles tienen alas, pues yo respeto lo que usted piensa. Pero el hebreo
Los traductores de la Biblia en hebreo escogieron la palabra alas como una de las 3 traducciones de esa palabra. Porque cuando se usan las alas en el propiciatorio, la mesa del propiciatorio del arca, ¿sí? ¿Recuerdan? Lo que está representando es lo que David dice, que el Señor con sus alas nos envuelve. Pero alas tiene que ver con gloria, tiene que ver con resplandor de luz. Y bueno, no me interesa polemizar sobre el punto, pero yo creo que volando con alas con plumas no podrían pasar de una dimensión a otra. Sería muy difícil superar la velocidad de la luz aleteando. Y hasta donde yo he investigado, el tema de las alas es un tema babilónico. Sí, Israel fue muy contaminado en los tiempos de la deportación por conceptos como este y otros muchos. ¿Por qué yo viajaría como ellos? Porque en el Sulam, Hashamaim, el torbellino, el que levantó a Elías, esto gira. Y al entrar yo ahí, soy llevado. ¿Cuántos han visto la película Thor, la 2? Interesante, ¿no? Lo que se nos plantea ahí, la apertura de vórtices, la teoría del rebote del tiempo. Entonces no es tan teoría lo del rebote del tiempo, porque Elías está como se lo llevaron. Ok. Usted tranquilo, no se preocupe. Si usted no ha visto Thor, tranquilo, no. Siga leyendo la Biblia, que eso es lo mejor que puede hacer. Pero parte de mi trabajo, parte de mi asignación ministerial tiene que ver con eso. El lenguaje de Babilonia y su ideología, ¿a través de qué y de quiénes se está manifestando? A mí le cuento un secreto, no le digan a nadie. Hay una librería en mi país, una librería bien grande, muy de mucho prestigio, de mucho tiempo. La levantaron unos alemanes, se llama Librería Lehmann. Pero la librería Lehmann tiene un rinconcito esotérico. Si pues vas por un pasillo, están todos los libros de mercadeo y toda esa historia, ¿va? Pero así como metido en una, ¿va? Ahí están todos los libros de nueva era, de superación personal y toda esta historia. Entonces, a mí, él me permite ciertas cosas en ese campo, a otros no, pero a mí sí. Entonces ahí yo voy, agarro, empiezo a ver los libros, a ver qué está produciendo el enemigo. Y algunos me siento y los leo ahí, porque yo no me los voy a llevar para la casa. Entonces yo me siento y los leo ahí. Entonces voy, me leo un poco, me voy para la casa. Otro día, otra semana paso, me leo otro poco, hasta que me los leo completito. O por lo menos, ¿verdad?, los puntos más relevantes. Un día estaba ahí y yo me siento en el suelo, yo no soy complicado. Yo me siento hasta en los aeropuertos en el suelo, a mí ¿verdad? Difícilmente me verá de saco y corbata, respeto a quien lo hace. Pero así yo estoy más cómodo. Sí, de por sí nosotros nos vestimos no para Dios, nos vestimos para el hombre, dejémonos de cosas. Entonces yo estaba sentado ahí en el piso y se acercó un pastor. De esos... Y entonces iba caminando y hace, profeta Carlos Soto. Le digo, hey, fulano, ¿cómo estás? Yo bien. Como diciendo, vos sos el que está mal. Le digo, aquí espiando al enemigo. El tipo se trabó todo y me dijo, bueno, está bien, ok. Que Dios te bendiga. Claro que me tiene bendecido, papá. Yo no sé qué se fue pensando él, si se nos volcó Carlos Soto, ahora es del otro lado.
Pero, ¿por qué hago esto? Porque a mí me interesa conocer, saber qué es lo que está pensando ellos. ¿Cuál es su ideología? Y no una conclusión, porque no he llegado a un final, pero una preconclusión podría yo decir, es que ellos nos han robado tanto y nosotros nos hemos dejado robar de ellos. Y yo creo que viene una lucha más fuerte todavía con aquellos de la casa que si nos han resistido por lo profético, nos van a querer quemar en una hoguera como si fuéramos las brujas de Salem. Cuando empiecen a oír todas estas cosas de frecuencia, energía, rebote del tiempo, viajar, van a querer aniquilar. Pero poco a poco, las experiencias que uno y otro van teniendo empiezan a sumar. Claro, siempre tiene que haber un filtro, ¿verdad? Y tiene que haber quien enseñe, alineado con la palabra. Pero hace tiempo yo le perdí el temor al error. Mi corazón no está inclinado al error, está inclinado a la verdad. Y Él me va a guardar. Mi intención no es hacer mal, mi intención es hacer bien. Es devolverle a ayudar, a devolverle a la iglesia lo que perdió. Porque yo no creo que solo Felipe viajaba en el torbellino. Usted dirá, ¿es especulativo? Sí, es especulativo. Pero yo creo que la Biblia nos registra esa experiencia, pero yo creo que hubo más gente que experimentaba eso. Yo no sé, yo a veces leo la Biblia y digo, espérate un momento, ¿cómo llegaron tan rápido ahí? Lea con cuidado y usted se va a dar cuenta. Ah, no, llegaron a Antioquía. ¿Cómo? Pero por cierto, dice el texto en el libro de los Hechos, capítulo 10, que se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? En Antioquía, ¿recuerdan? ¿Quién le llamó cristianos a la iglesia? ¿Cómo dijo ahí? Los griegos. Fueron los griegos los que llamaron a los del camino, a los hijos del reino, a los hijos del rey, les llamó cristianos. ¿Y sabe qué significa cristiano? Cristo chiquito. Lo hicieron como una forma de burla, de mofa. Ahí van los cristianos, los que tienen el Cristo chiquito. Entonces yo no sé usted, pero yo no soy cristiano. Sigo. Ahora que somos, no, lo que siempre hemos sido. Lo que siempre hemos sido, hijos del rey, hijos del reino. Eso es lo que siempre hemos sido. Vamos. Yo lo tiré al propio para picar, decimos en mi tierra. Ponga dos niños. Uno que crece creyendo que es cristiano y otro que crece creyendo que es un hijo de Dios, un hijo del reino, un embajador del reino. ¿Cuál niño cuando tenga 15 años tendrá una identidad más fuerte? Claro, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, él va a estar oyendo, él lo va a estar diciendo, se va a estar reafirmando el concepto de hijo. Por eso hoy tenemos tanta crisis de identidad en la iglesia. Por eso hay tanta crisis de fe.
Porque no hay una identidad firme y a veces se cuestiona que somos hijos. Y si se cuestiona o se duda de que si somos hijos, ¿cuánto más en relación a la paternidad de Dios? ¿Por qué usted cree que tan pocas alabanzas hay dirigidas al Padre? No digo que esté mal alabar a Jesús. No, está bien. Pero ¿por qué no se alaba al Padre? Porque no se tiene una identidad clara y una identificación con su paternidad. Además, todos los dioses del Olimpo eran los Cristos, los ungidos. Y entonces ellos ungieron a su mensajero llamado Hermes, el de las alitas en los tobillos. Él era enviado para presidir las grandes asambleas, eclesías. ¿Sí? Él fue instruido en el arte de la hermenéutica. Hermes, hermenéutica, para interpretar el oráculo divino de los dioses y darlo a conocer. Pero también fue instruido en el arte de la homilética o la oratoria. La teología, la palabra correcta sería teoslogía, el estudio de los dioses. Eso, la teología como tal, nació en Grecia, no en el seno de la iglesia. Eso históricamente es comprobable. Uno de los grandes teólogos que hubo fue Platón. Eso, más la combinación con el pensamiento gnóstico, fue lo que permeó la iglesia del segundo, tercer siglo y provocó la mezcla de la cual hoy nos está costando salir de ahí. Estudia Constantino, que fue lo que hizo Constantino, estúdielo y usted se va a dar cuenta que el tipo ni creyente fue. Estas escuelas teológicas estaban llenas de helenismo, de humanismo, de conceptos filosóficos. Y los, para mí, mal llamados padres de la iglesia, San Agustín y tantos otros, estaban llenos de todo ese pensamiento. Un pensamiento gnóstico. Jerónimo estudió con un discípulo de Platón y fue el que tradujo la primera Biblia, la Vulgata Latina. Ay Dios, ya Carlos Soto, siga ahí. Ok, sí, está bien, voy a hacer caso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Metámonos en la corriente que el eterno Dios está moviendo y no nos resistamos. Él sabe qué hacer. Él sabe cómo cambiar todo eso y lo ha estado haciendo. Pero usted no se resista. Determine matar todas las vacas sagradas que puedan haber en su vida. Y si no, yo le ayudo. Porque yo he matado algunas y me quedan algunas otras. Ok. Pablo, trate de no adelantárseme leyendo, por favor. Siga conmigo, por favor. Pablo habla de renovar la mente. Tenemos entonces armas poderosas para refutar, para resistir argumentos, fortalezas, perdón, para derribar fortalezas que están hechas de argumentos, que levantan altivez
y que estorban para poder conocer a Dios y su voluntad. Amén. Usted dice, ah, no, ya yo lo conozco. No es cierto, usted no lo conoce. Lo estamos conociendo. Dice, llevando todo pensamiento cautivo. Quiere decir que las fortalezas son hechas de pensamiento y hay que identificar el pensamiento para quebrarlo. Llevarlo a la obediencia a Cristo Jesús. Esto es hasta que nuestra obediencia sea perfecta. Es decir, hágalo una y otra vez hasta que el pensamiento, el patrón se quiebre. Entonces, no es un ejercicio mental. ¿Cómo quiebro yo un patrón? Bajo un concepto divino, bajo un principio de Dios. Es lo que yo necesito. Para desplazar un patrón de pensamiento, yo necesito otro patrón de pensamiento. Para sustituirlo, necesito una legislación para revocar una que ya fue hecha. Entonces el Señor dice, el perfecto amor echa fuera el temor. El temor es una fortaleza mental. ¿Sí o no? Ok. Entonces es el perfecto amor el que echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el temor es una de las marcas del huerto, de la caída en el huerto. Dice, y tuvieron temor y se escondieron. Quiere decir que el temor resiste el amor de la paternidad de Dios. Si yo me expongo a la paternidad de Dios, si yo empiezo a buscar lenguaje popular, a Dios como Padre, Él se me va a revelar. En la medida que Él se me revela, el temor, que es tiniebla, va siendo desplazado. Cuando el temor se va, el amor establece seguridad y confianza. Una cosa he deseado, dijo David, y esta estoy buscando, que esté yo en la casa de mi Padre todos los días para inquirir en su presencia, para cuidar de su santo templo. Acuérdense que en ese momento no había templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Confianza. ¿Sí? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahí está. Ok. Entonces, renovar la mente es fundamental. Y de primera entrada le digo, la verdad revelada es lo que va a renovar tu mente. Olvídese del logo, papi. Olvídese del logo. La palabra escrita es importante solo como plataforma para traerte la verdad revelada. ¿Cómo me gustaría hablar desde Ana, la madre de Samuel? Para darles un ejemplo de cómo. Sí. Bueno, paréntesis. Mi hija menor es, mi esposa le dice campanita, pero no por la de Peter Pan, sino porque cuando ella está en la casa, se sabe que ella está en la casa. Ella es un torbellino. Entonces, cuando ella me ha oído enseñar, así con gente como ustedes, que uno quiere seguir dando y dando y dando, porque hay otra gente donde uno dice, Señor, ¿a quién estoy dando? Wow, esta gente no va a hacer nada con esto, ¿verdad? Porque a veces uno enseña, a lo mejor los que enseñan les ha pasado, y usted, la imagen que se le viene a la mente es de la gente así. O sea, te están cuestionando todo.
No importa. Entonces, mi hija me abraza y me dice, papi, ¿dónde se desenchufla usted? ¿Dónde se desconecta? No tengo, no me hicieron con ese interruptor de desconectarme. Ana es estéril. Ser estéril en aquel tiempo era una tremenda afrenta. O sea, la mujer estéril sufría mucho. ¿Por qué? Porque era marginada, ¿verdad? Etcétera. Pero entonces, Ana, como buena estudiosa de la Torá, sabía que hay una cláusula en el código jurídico del Dios eterno, en su palabra, en el manual de instrucción del Padre para sus hijos, donde decía que no habría mujer estéril en Israel. La promesa de Dios era, no habría mujer estéril. Entonces, Ana tomó una práctica muy común en Israel, que luego el Señor la enseña, Yeshua la enseña de otra manera. La práctica era la meditación. Meditar en el concepto hebreo es repetir en voz queda una y otra vez una porción de la palabra hasta que esa palabra me dé su sustancia. Entonces, a esa repetición se le llama inquirir. Inquirir es escarbar hasta encontrar la roca por donde pasa la veta de agua, romper la roca y beber del agua. Entonces la meditación te va a llevar a inquirir hasta que la palabra te dé el agua fresca que sacie tu sed. Ese idioma es bello. Este idioma es bello. Por eso lo escogió el Señor. Entonces, mire, ella empezó a hablarlo, a decirlo una y otra vez. No habrá mujer estéril en Israel. No habrá mujer estéril en Israel. Pero eso no lo hizo solo ahí en la casa que servía de, ¿verdad? Donde estaba Elí, que es lo que el relato bíblico nos dice. Ya ella venía tiempo haciéndolo, inquiriendo, declarando esa palabra. Pero no es solo declararla, es declararla con conciencia de que en algún momento esa palabra me va a dar su sustancia. Entonces se declara y genera una expectativa. Esa expectativa va a ajustar nuestras motivaciones. ¿Sí? Yeshua dijo, Juan 8:31, si permaneces en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra permanecer es lo que hace la vaca, rumiar, tragar, devolver, masticar, volver a tragar, hasta que le sacó todos los nutrientes. Es lo mismo, es medite hasta que le dé. Entonces ella empezó, Señor, yo creo tu palabra. No habrá mujer estéril en Israel. Yo lo declaro sobre tu vida, sobre mi vida. No habrá mujer estéril en Israel. No habrá mujer estéril en Israel. Señor, quita mi afrenta. No habrá mujer estéril en Israel. Señor, quita mi afrenta. Estoy agobiada. No habrá mujer estéril en Israel. Señor, permíteme darle un hijo a mi marido, que también está en afrenta. No habrá mujer estéril en Israel. Señor, dame un hijo y te lo entregaré a ti. No habrá mujer estéril en Israel. Señor, dame un hijo y te pariré un profeta. No habrá mujer estéril en Israel. Señor, dame un hijo y te pariré el líder que Israel necesita. Vean, si
si esto no se hubiese dado así, ella no entrega el niño. ¿Cuántos años tenía cuando lo entregó? 2, 3, 4. Está muy pequeño. Pero ella tenía la convicción. Quiere decir que Dios fue ajustando en el camino su motivación. Hasta que ella tuvo la perspectiva de Dios. No era solo para ir un hijo, no era cualquier hijo. Era el líder de Israel. Si usted, mujer, sabe lo que usted lleva en su vientre y el propósito y el destino que tiene, usted va a poder desde esa temprana edad contribuir para poner fundamentos sólidos en cuanto al llamado que tiene. Estoy hablándole de cultura. Entonces, en lugar de ponerle música de Beethoven o de Bach o de, ¿verdad? O de esa música que usan ahora para... No. Usted le va a profetizar. Sí, usted le va a profetizar. Usted va a hablar con el pastor y le va a compartir esto y le va a decir: pastor, yo quiero que usted me ayude. Traigamos un par de profetas que por revelación de Dios me digan no el sexo, sino el llamado. Porque yo quiero durante estos 8 o 7 meses hablar palabra, proclamar palabra, meter a mi hijo o a mi hija en la frecuencia divina. Ya me fui por otro lado. Yo le profeticé a mis 2 nietas cuando estaban en el vientre, a las 2. Y ahora con mi tercer nieto, que es varón, el Señor me reveló lo que iba a hacer. Y ya se lo profeticé. Y yo le dije: Elian, así se llama, vas a caminar en una frecuencia azul toda tu vida. La frecuencia azul es la frecuencia profética. Ella siguió hablándolo hasta que llegó ese día, donde encontró la roca, golpeó, el agua salió y empezó a beber. Y bebió y bebió. Y empezó a hablar algo que Elí no entendió. Porque se le acercó y le dijo: mujer, digiere tu vino. No es muy temprano para que estés ebria. Y ella le dice: no estoy ebria, es que he derramado mi alma. Vamos, a los apóstoles, a los 120 en el aposento alto, ¿qué les dijeron? Están llenos de mosto, están ebrios de vino. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Hablando en lenguas. ¿Qué hizo Ana? Habló en lenguas. Porque Elí estaba acostumbrado a ver a la gente meditar, pero lo que ella estaba diciendo, él no lo estaba entendiendo. Samuel fue lleno del Espíritu Santo de Dios, al igual que Juan el Bautista, desde el vientre de la madre. Renovar la mente, entonces. Renovar la mente cambiará la cosmovisión. Esto a través de la revelación. Venga aquí abajo. ¿Qué es cosmovisión? Es la forma de mirar, de interpretar y de reaccionar ante las circunstancias. Eso es cosmovisión. Entonces, cuando el Señor renueva la mente, cambia la cosmovisión. Cambia la cosmovisión. Usted sabe que la palabra crisis no está en el idioma hebreo en la Biblia. No existe la palabra crisis. Donde debería aparecer la palabra crisis, lo que aparece es la palabra oportunidad. Toda crisis es una oportunidad para que Dios se revele y se manifieste. Entonces la cosmovisión nos dará la lectura correcta de las circunstancias. No le hablo como quien ya se la aprendió.
Le habla a alguien que está perseverando para que eso se establezca como una cultura en su vida. Y que entonces la crisis no me asuste, sino todo lo contrario. Me alegre bajo la expectativa de que Dios va a intervenir, de que Dios va a hacer algo extraordinario, que detrás de eso viene el milagro. El milagro se va a levantar. Que yo poder generar la expectativa, ok, y esto está difícil, no niego la realidad, pero el milagro va a suceder. Entonces, cuando la gente diga crisis y no nos asustamos nosotros, ellos van a decir, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a estos? ¿Sí? ¿Cuántos vieron el Rey León? ¿Se acuerdan de Mufasa? Uy. Dígalo otra vez, Mufasa. Uy. Bueno, cuando la gente diga crisis, nosotros vamos a estar tranquilos. Esto sucederá a través de la palabra revelada. Entonces, a mí no me preocupa si lo que yo le enseño usted no lo entiende. Porque el que usted no lo entienda no anula el efecto que la palabra que salió de la boca de Dios tiene. Entonces, en el transcurso de la semana que viene, usted va a sentir como que le faltara un pedazo de cerebro. Gracias. Ok, ahora, lo revelado establecerá, 1, sustancia para el cambio. 2, para el cambio de visión o enfoque. Cambio de visión o enfoque. ¿Estamos? Ok. Ahora, la cosmovisión, que tiene que ver con la forma de mirar e interpretar y reaccionar, me faltó, ante las circunstancias, está determinada por la información que hay en la mente. ¿Okay? La mayoría de esa información usted no es consciente. Ajá. Esto ha generado estructuras de pensamiento que definen una cultura. ¿Sí? El sistema se reafirma y se manifiesta por medio de ella, la cultura. ¿A partir de qué? De la ideología. Entonces, Pablo nos dice, no tomen la forma de este sistema. Es decir, no se dejen formar por su forma, por su pensamiento, por su ideología, sino que transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, aunque me atrase un poco, yo quiero enseñarle, aunque sea rápidamente, dónde está la base de esa ideología babilónica y cuáles son algunas de sus características. ¿Está bien? Gracias. Busque el libro de Génesis, por favor. Libro de Génesis, capítulo 10. Génesis, capítulo 10. No, capítulo 11, perdón. ¿Lo tiene?
Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cabeza esté en el cielo. Y hagámonos un nombre. Y hagámonos un nombre para cuando fuésemos esparcidos sobre la tierra. Y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Eterno, he aquí el pueblo es uno. ¿A quién le dijo? Y dijo el Eterno, ¿a quién le dijo? Y dijo el Eterno, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ponga cuidado en esto. El Señor desciende porque siente una amenaza en lo que ellos están construyendo, no a Él, por supuesto, sino a su plan. ¿Cuál es la amenaza? Que ellos tienen un solo lenguaje. ¿Cuál es el problema de hablar un mismo idioma? Ninguno. Pero si usted y yo entendemos que el lenguaje es la máxima expresión de una cultura, que nace a partir de una ideología, entonces la cosa cambia. Quiere decir que ellos tenían una misma cosmovisión, tenían una misma forma de pensar, hablaban un mismo idioma, había un entendimiento. Estaban claros en lo que su líder quería construir. ¿Quién fue su líder? Nimrod. Nimrod empezó siendo un cazador. Entonces a él lo contrataban las ciudades para que las protegiera de los depredadores. ¿Por qué? Porque las ciudades no eran amuralladas, sino la gente en un claro ahí se juntaban y quedaban expuestas. Entonces de cazador pasó a héroe nacional. Y de héroe fue idealizado y fue adorado como un dios. Entonces, Nimrod estableció el principio de construcción y dijo, construyamos una ciudad, pero no es una ciudad como la que tenemos ahora, sino construyamos una sociedad, un tejido social a partir de esta ideología. ¿Me siguen? Y en medio de esto levantemos una torre. Y si bien es cierto, esa torre es un zigurat, es una edificación, que en la parte más alta tenía los signos zodiacales porque era para conectarse con los regentes constelares, pero también eso tiene otro significado, porque dice, y construyamos una torre cuya cabeza esté en el cielo. Satanás dijo, subiré a lo alto y sobre las estrellas del cielo pondré mi trono. Lo que Nimrod nos está planteando es lo siguiente: construyamos una sociedad y desarrollemos una estructura de gobierno piramidal. Definamos un liderazgo piramidal cuyos beneficiarios seamos los que estemos más arriba.
Utilicemos las personas para lograr nuestro fin. Manipulemos. Creemos la necesidad de que nosotros necesitamos estar en medio de ellos. Creemos la necesidad de que si yo no estoy, no va a pasar nada. Si yo los defendí de los depredadores, los puedo defender de cualquier cosa y puedo llevarlos a ellos. ¿Por qué? Porque yo soy el hombre de la visión, yo soy el ungido. El mundo se rige por esta dinámica de gobierno piramidal, donde el que está arriba subyuga al que está más abajo, donde la persona no es importante, es solo un elemento más dentro de una estructura. Entonces hoy me quieren decir a mí que ese mismo modelo es bueno para evangelizar. Entonces usted gana tantos y pone un fundamento. Esos tantos le ganan tantos y el fundamento se amplía. Pero siempre habrá uno en la cabeza. Entonces, aquellos que son cercanos al líder, que son, se supone, la base de todo esto, el día que dejen de producir, son reemplazados. El mercadeo por red funciona así. Cualquiera de las empresas que funcionan con mercadeo por red, y ahora muchísimas, entonces yo recluto 12 o 8 o 16, los que sean. Ellos consumen el producto que yo les vendo, pero también venden para mí. Ellos ganan de lo que venden, pero yo gano de lo que ellos venden. ¿Eso así es o no? Entonces, si alguien no me da resultado, yo lo sustituyo por otro. Entonces, en la iglesia hoy está sucediendo igual. Las personas son un medio para alcanzar un fin. No son el fin, son el medio. Entonces, si yo tengo mi gente cercana porque soy apóstol y tengo esa estructura piramidal y le llamo apóstol y le llamo hijos a los que están cercanos, pero cuando uno de ellos deja de producir, yo lo cambio, ese no es un padre. Yo entiendo que así funcionan los gobiernos de este planeta, pero para mí es inaceptable que opere en la iglesia. Entonces nos están metiendo una ideología que viene de ahí, que viene de Babilonia. Nos quieren cambiar la dinámica y nos han querido detener el proceso de la reforma. ¿Me explico bien? El que está arriba en la pirámide nunca puede ser padre, porque el padre es el que puede alcanzar y tocar a sus hijos. En una pirámide usted no puede tocar los de abajo, pero Dios establece a través de Abraham una dinámica relacional y horizontal. Entonces yo puedo ir a tocar a todos mis hijos. Mis hijos no son un producto. Mis hijos no son un medio para levantar mi imperio, para que crezca mi reputación, para que crezca mi estatus social, para que yo pueda tener un carro del año. Mis hijos no están ahí para darme dinero, para enriquecer mis arcas. Mis hijos están ahí para que yo los guíe, para que yo los forme, para que yo los lleve al lugar de su herencia. Un padre lleva al hijo a la puerta de la herencia. Yo no tengo hijos de segunda categoría, todos tienen el mismo nivel, todos están al mismo nivel, tienen acceso a mí y yo puedo accesar a ellos. No me digan, por amor de Dios, que eso Dios lo reveló, porque yo sé de dónde salió eso. El G12 fue el modelo que usó Francisco de Loyola para levantar la orden jesuita. Tal cual opera hoy. Entonces no me digan que Dios dijo, no me digan Dios me reveló. Pero claro, hay gente que se enajena con esto
y la ambición le ciega. ¿Por qué? Porque, hermano, usted en 6 meses puede pasar de 50 miembros a tener 1000. Y 1000 representa tantas entradas. Entonces mucha de esta gente maneja estadísticas y proyecciones. Entonces tengo tantos en esta semana, entonces la consigna va a ser ganar tantos. Si ganamos tantos, las entradas serán tantas. Y de aquí a 3 meses, estas serán las entradas. Así, porque yo lo he visto con estos ojos verdes. Pero entonces, profeta Ariel, esta gente está viendo con la carne, está viendo en la carne. Si usted ve en el espíritu, si usted tiene una visión Javé de arriba hacia abajo, usted va a ver que mis ojos son verdes. ¿Me explico? Entonces, hoy una persona con éxito, un pastor con éxito, es el que tiene mucha gente. Aunque lo que haya hecho sea apilar ovejas y no sepa qué hacer con ellos, aparte de entretenerlos culto tras culto. No hay formación, no hay una dinámica de cultura y no hay una influencia más allá en la ciudad o la sociedad, más allá de las 4 paredes del templo. Como hay un crecimiento tan rápido, multiplicación, perdón, dije mal, crecimiento es otra cosa. Hay multiplicación tan rápida, entonces se necesitan líderes. Entonces una persona puede aspirar a ser líder si gana X cantidad de gente que ofrende cierta cantidad de dinero, y entonces él podrá estar a tiempo completo. Entonces tenemos líderes sin proceso, que no saben de Biblia nada, que no tienen marcas, y hoy se llaman apóstoles. Ahora, hay quienes han crecido, digo la palabra correctamente, y se han multiplicado y mucho, sin perder esa esencia, sin perder esa sustancia. No estamos en contra de la multiplicación, estamos en contra de tomar el modelo de Babilonia e implementarlo y decir, esta es la última Coca-Cola del desierto, la última revelación de Dios. La reforma apostólica y profética se ha detenido porque muchos de los que la impulsaron se metieron en esto. Entonces la visión de muchos pastores está puesta en multiplicarse, no en formar. Multiplicarse es bueno, pero sin sacrificar los procesos de formación. ¿Sí? Caín mata a Abel. Viene la maldición de Dios sobre Caín. Y Caín se convierte en un constructor de ciudades. Construye una ciudad para exaltarse él mismo. Eso es lo que construye Nimrod bajo esa misma línea. Algunos dicen que Nimrod y Abraham fueron contemporáneos. No lo sé. Unos dicen que sí, otros dicen, que no. Lo cierto es que hay una diferencia entre los dos. Y hay 2 líneas. Dios, tiempo después, le da a Eva otro hijo. ¿Recuerdan? A Set. Y dice que Set perpetuó el culto a Dios. Porque Abel dio un sacrificio, el mejor para Dios. De acuerdo al corazón del hombre, así será el altar que construya y el sacrificio que ponga. El corazón de Caín estaba en otra cosa. Su altar fue endeble y malo su sacrificio. Abel era un constructor de altares. Caín de ciudades. Set
tiene el mismo espíritu que su hermano muerto, Abel. Y Abraham tiene esa misma línea. Abraham se convierte en un constructor de altares. Nimrod en un constructor de ciudades. Hoy esas dos líneas están. Habemos quienes estamos por construir altares, pero otros están por construir ciudades. Lot fue un constructor de tiendas, Abraham de altares. Abraham construyó 7 altares en todo su proceso. Les repito, hoy hay 2 líneas dentro de la iglesia del Señor. Los que quieren construir piramidalmente una ciudad y los que estamos construyendo altares. En una pirámide la gloria no baja, la gloria siempre ha bajado en un altar. ¿Por qué me metí aquí? Porque tiene que ver con ideología y es mi respuesta a por qué se detuvo el movimiento de reforma. ¿Qué lo va a activar? Esto. Y obviamente otras cosas más que Dios tiene a través de otras personas, usted tiene que sumar. Entonces, mire, los procesos de formación se dan a partir de los microsistemas culturales. Es decir, número 1, el hogar. El hogar genera cultura. La iglesia. Yeshua dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir. El carpintero no hablaba griego, hablaba hebreo. Entonces él no dijo Petra, piedra. La palabra hebrea es Aven. Y es una palabra compuesta de 2 palabras, Av, que es padre, y Ven, que es hijo. Entonces él dijo, sobre esta roca, sí, él, claro, por supuesto, pero él pertenecía a algo más, al Padre. Sobre esta roca, la familia. Edificaré la iglesia. Porque Jesucristo está siguiendo la línea de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Se necesita una familia para bendecir una familia. Entonces Yeshua dice, sobre esta roca, la familia, será edificada la iglesia. Entonces, así como el hogar es generador de cultura, la iglesia debe ser generadora de cultura para proyectarse hacia la sociedad. Amén. Amén. Estos 3 microsistemas, yo le llamo así, son generadores de estructuras de pensamiento. Nosotros somos el producto de lo que han dicho de nosotros y de lo que han hecho con nosotros. Somos el producto de el contexto donde hemos sido formados. Y somos el producto de la herencia genética y la herencia espiritual, en una buena medida. Entonces, cuando el hogar no está alineado con los principios bíblicos, cuando la dinámica de hogar no genera, bajo los principios correctos, un estilo de vida, entonces tenemos que se forman patrones de pensamiento contrarios a lo que la Escritura establece.
La influencia de la religiosidad y la religión en la iglesia ha generado estructuras de pensamiento contrarias a lo que la Biblia dice. ¿Cuánto daño hizo las doctrinas pentecostales? ¿Cuánto nos dañó? Digo nos porque es la iglesia entera. Mi abuelita se convirtió a los 20 años, murió a los 94 y fue pentecostal de hueso colorado. Sí, de esa de la unción de la pierna peluda. Porque no se podían depilar, porque depilarse era pecado. No se cortaban el pelo, entonces el pelo les llegaba por aquí. Y no podían cortarse los pelos de las axilas. Entonces cuando las hermanitas hacían así, aquella era una jungla que salía. No se podía usar desodorante porque usar desodorante era vanidad y eso era pecado. Entonces, hermana, alabe como un patito al Señor. Todo era pecado y todo era del diablo. Allá afuera todo era del diablo. ¿Cuántos conceptos? El concepto del cesacionismo, los dones, los milagros y todo eso fue para el libro de los Hechos, solo allá, y eso cesó. Y no hay un pasaje en la Biblia que diga que eso cesó. No existe. El dispensacionalismo, etcétera, tantas doctrinas que nacen de una fuente que no es la revelación, generó estructuras de pensamiento. Y si a eso le agregamos una sociedad permeada por la ideología babilónica, entonces tenemos una gran resistencia para caminar en lo que Dios quiere hacer. De ahí se genera un sistema, es decir, una influencia ideológica pagana y religiosa. ¿Qué busca la reforma? Reformar la cosmovisión es renovar la mente de la vieja levadura. Es renovar la mente, o renovar la mente cambiará nuestra forma de expresión, es decir, cultura. ¿Cómo? Modificando estructuras de pensamiento. Se lo quiero reiterar, a través de la revelación. El poder desplazador de la palabra revelada. Amén. Una verdad o revelación presente es activada. Busque segunda de Pedro, perdón. Ahí dice primera, segunda de Pedro 1:12. Y yo le explico algo. ¿Lo tiene? Está copiando lo que está ahí, ya me di cuenta. Segunda de Pedro 1:12 dice: yo les voy a enseñar esto, aunque sé que ustedes están establecidos en la verdad presente. Cuando usted se empapa bien de la historia de Pedro, usted entiende por qué Pedro dijo eso.
Pero bueno, me centro en esto. Si hay una verdad presente o una revelación presente, es porque hubo una pasada. Si hubo una pasada y hay una presente, habrá una futura. Eso nos establece un principio, que Dios dosifica la revelación. Entonces, a mayor revelación, mayor transformación. A mayor transformación, mayor renovación. Amén. A mayor transformación y renovación, mayores cambios. A mayor revelación, mayor capacidad de resonancia. Porque lo que limpia mi mente restaura mi cuerpo, sana mi alma. Hablar de la renovación de la mente sin hablar de la restauración del alma sería, si cambia un patrón de pensamiento, es como si arrancara el pensamiento y vienen sus raíces pegadas al alma. Y lo que viene pegado a las raíces del alma son aspectos de tu cuerpo. Entonces muchas itis vendrían pegadas ahí. Gastritis, colitis, caída del pelo, arrugas prematuras. O sea, problemas digestivos, problemas. Lo que afecta tu mente afectará el resto de tu ser. Si afecto mi mente, afecto todo mi ser. Quiere decir entonces que la capacidad de resonancia de este objeto llamado cuerpo va a crecer para poder moverme o albergar una frecuencia mayor de la gloria de Dios. Entonces, a mayor revelación, mayor frecuencia, y a mayor frecuencia, mayor gloria. Entonces estaremos listos para viajar. Estaremos listos para danzar con ángeles. ¿Qué sé yo? Tantas cosas que hay ahí en la dimensión del reino preparada para nosotros, que no la hemos experimentado. Que va más allá de evangelizar, que eso está bien. Pero piense en que hay sectores de nuestra sociedad donde nosotros no tenemos cabida, donde no tenemos presencia. En los ámbitos intelectuales no tenemos, solo unos cuantos accesan, porque siendo de ahí se convirtieron. El mundo esotérico, por ejemplo. Yo quisiera que el Señor me abriera una puerta para entrar ahí. Yo no tengo problema de ir a una reunión de la cienciología. Y yo sé que rapidito me dan el púlpito para hablar, estoy seguro. ¿Qué pensás, Ariel? ¿Me entiende? Una vez, una de tantas, voy en un avión. Ve, analiza esto. Voy en un avión. Entonces, yo estoy leyendo un libro que no es cristiano.
El libro se llama Las profecías de Orión del regreso de Jesús de Nazaret. Es un tipo inglés que no es creyente, que hace todo un análisis de acuerdo a las pirámides para plantear la venida de Jesucristo. Claro, para él es igual que Maitreya, es decir, el anticristo. El libro es muy interesante. El tipo no es ningún bruto, es un tipo bien estudiado, fue premio Nobel de literatura no sé cuánto tiempo atrás, y él viaja a diferentes lugares para armar toda una teoría. Cuando yo veo a alguien así, a mí me interesa leerlo. Yo no creo que yo me voy a contaminar con cualquier cosa. O sea, para mí tiene mucho mérito el que una persona haya invertido horas estudiando para plantear algo. Aunque esté equivocado, merece mi respeto. Pero yo no respeto a nadie que viene y me cuestiona lo que yo digo solo porque sí, porque no le pareció, pero deme su argumento. No, es que a mí no me parece. ¿Cómo que no le parece? Usted viene a refutar 20 años de investigación con un no me parece, solo porque en su cabezota no cabe. Vaya, estudie y tráigame los argumentos contrarios a los que yo planteé, entonces se ganará mi respeto y el derecho a criticarme. Entonces, estoy leyendo mi librito. Como yo viajo mucho, el avión es mi oficina. El año pasado pasé mes y medio en el aire. Si sumo horas vuelo, mes y medio en el aire. Muchas veces cuando usted duerme, yo estoy volando. Pero quisiera que no fuera en avión, pero ni modo, ya viene el otro tiempo. Vamos, voy a hacerle corto el asunto. Entonces, como también en mi lugar de descanso, yo descanso en el avión después de un trajín. Entonces, yo abro mi libro también para que nadie se me acerque a hablarme. Porque la gente que va de turista va feliz, va de paseo. Y entonces, ¿verdad? Ariel, ay papá, deberías estar aquí adelante, che. Entonces, quiere hablarte, está feliz y te quiere contar de todo y su vida entera. Y yo no quiero. Yo quiero descansar. He hablado hasta por los codos y quiero descansar. Entonces, mi libro es mi refugio. Pero en un momento determinado, entonces se sienta la persona al lado y yo la vuelvo a ver, ella me vuelve a ver y me dice, buenos días. Le digo, buenos días, ¿qué tal? Yo bien. Ok. Le dije, hasta ahí. Entonces ya me abrocho el cinturón, el avión empieza a levantarse, entonces yo pongo el libro al lado. Estábamos en un asiento de 3, ¿verdad? No me dieron primera clase. Entonces estábamos en un asiento de 3. Y dejé el libro ahí. Entonces me dice, disculpe que lo interrumpa. Dije yo, error. Debí haberme abrochado el cinturón con el libro ahí. Me dice, pero ella muy amable, me dice, disculpe, yo quiero preguntarle, ¿a qué se dedica usted? Entonces inmediatamente yo digo, si le digo que soy profeta, va a decir, ¿y eso qué es? Entonces le dije, soy pastor. Y ella me dice, mire, a lo mejor voy a ser muy atrevida. Usted tiene el derecho de decirme, no, chao, quédese ahí, no se meta conmigo, o contestarme. Pero, ¿qué hace un pastor leyendo un libro como ese? Entonces yo me acomodé, yo dije, esta se puso buena. Aquí está buena la cosa. Entonces yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque normalmente ese tipo de libros no lo leen pastores. Le digo, ¿y usted a qué se dedica?
Me dice, yo soy antropóloga. Yo soy antropóloga. Soy, ¿qué más me dijo? Soy antropóloga y tengo una maestría en sociología. Ah, digo, qué interesante. Y me le quedo viendo y me dice, sí. Ustedes dirían que soy esotérica también. Ah, le digo, ¿de veras? Sí. Ok. Entonces, yo le dije, mire, le voy a decir lo que yo pienso, lo que yo creo. Entonces empecé a decirle, yo no creo en la religión, yo creo en la cultura, todo lo que yo le he dicho aquí, así rapidito se lo dije, se lo fui diciendo. Le digo, yo creo que libros como este tienen mucho que enseñar. Digo, ahora usted entenderá que yo tengo una línea de pensamiento, yo tengo una ideología y hay cosas de las que él plantea que no calzan con lo que yo creo. Pero para mí se me hace muy interesante lo que él está planteando, lo que él está hablando. Me dice, estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos. Dice, yo no sé, me dijo ella, por qué algunos se empeñan en establecer esas diferencias tan marcadas, de que si no creemos como ustedes, nos vamos para el infierno. Entonces me dice ella, porque por ejemplo, ustedes oran, nosotros meditamos. Y yo le digo, sí, mamita, siga enredándose en ese mecate. Dice, nosotros tenemos un mantra, ustedes hablan en lenguas. Ponga cuidado. Ustedes hablan del cielo y nosotros del nirvana. Ustedes hablan de una vida después y nosotros creemos en la transmigración de las almas, es decir, en la reencarnación. Cuando ella terminó, entonces yo le dije, devolvámonos. Entonces definí lo que es oración. Entonces empezamos a hablar de la energía opaca. Empezamos a hablar de frecuencias. Y empezamos a definir unos conceptos y ella decía, no puede ser, a mí, usted no puede ser pastor. Le digo, ¿por qué? Me dice que ningún pastor habla así. Le digo, bueno, pues hay algunos que sí. Me dice, pues yo no los conozco. Yo no los conozco. Sí. Me dice, a ver, dígame algo. Usted en ningún momento ha sido dogmático. Digo, no, porque yo lo que hice fue darle mi posición. Entonces, ella estaba esperando que yo le argumentara con fuerza, ¿verdad? Fuera dogmático para ella refutar, pero no es ese mi estilo. Yo le pongo ahí lo que yo pienso y tranquilo. Claro, teníamos 4 copitas de vino ya. ¿Por qué una conversación de esas sin vino, che? Entonces, le voy a hacer el cuento largo, corto. Estoy hablando de un viaje de 5 horas y fuimos hablando todo el viaje. Entonces ella me dice, el punto de la espiritualidad para usted, me dice, no puedo hablar de los suyos, para usted es tan claro. Dice, y usted me habla de su Dios con una familiaridad que me asusta. Le digo, sí, porque a diferencia de su nirvana, mi cielo, yo lo vivo aquí. Usted tendrá que ir allá al nirvana y no se va a encontrar un Dios, sino una conciencia universal, que no es personal. Una conciencia colectiva, no un ser,
con el que usted pueda relacionarse. Su nirvana tiene un vacío de un Dios de amor. Vea. Yo estaba que tomaba notas de lo que yo estaba diciendo. Usted sabe cuando empieza a salir de la sabiduría que Dios da. Y usted dice, esto está saliendo por mi boca. No crea que yo me voy a hacer el que, wow, ¿cómo sabe? No. Pero para mí fue interesante. Cuando yo le dije eso, sus ojos se le llenaron de lágrimas. Y le dije, ¿sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Que con todo lo que usted ha estudiado, porque la mujer conoce, olvídese, estudiada, inteligente, lo que usted quiera. La diferencia entre usted y yo es que usted tiene un vacío que ya yo llené. Ella era miembro de la Sociedad Teosófica Internacional. ¿Saben lo que es la teosofía? Entonces ella me dice, yo quisiera tener el aura que usted tiene. Porque su aura, sí le digo, el azul es intenso y tiene matices de blanco, de celeste. Me dice, sí, eso quiere decir que usted tiene armonía. Eso quiere decir que usted tiene muchas cosas resueltas de su alma. Eso quiere decir que usted sabe perdonar. Yo dije, sigue Satanás hablando. Sigue hablando. Si yo hubiera sido, perdón que use la expresión, un evangélico cristiano tradicional, yo la hubiera mandado para el infierno. O le hubiera dicho, si no acepta a Jesucristo aquí, se puede morir usted aquí mismo. No. Yo trabajé con sus mismos argumentos, conociendo un poco de su ideología. Pero lo que a mí me marcó, claro, fue verla a ella. Porque nos bajamos del avión y yo le dije, disculpe, porque yo voy rápido, tengo una conexión. Y yo iba rápido y yo volví a ver y ella estaba fija viéndome, con sus ojos llenos de lágrimas. No la volví a ver, pero yo sé, estoy seguro que hubo un cambio en su vida a partir de esa conversación. Pero el punto que yo quiero plantearle al contarle esta especie de testimonio es que Dios nos va a permitir accesar a personas como ellas, porque en ese contexto es de donde se dice que nosotros somos un montón de ignorantes, enajenados, que nos lavan el cerebro, que no nos permiten pensar, y en un sentido tienen razón. Pero Dios está levantando una generación pensante. Dios está levantando una generación que ha aprendido a usar esto y que está accesando a una información que no tenía, que no se tenía. Entonces Dios está preparando una generación capacitada para enfrentar esas esferas, a ese tipo de personas. Cuando usted revisa a Pablo en Éfeso, en Colosas y en todos estos lugares, se enfrentó a los filósofos, se enfrentó a los grandes pensadores y no los mandó para el infierno. Obviamente, y lástima que la Escritura no tiene el espacio, ¿verdad?, para decirnos todo lo que Pablo habló con esta gente. Pero debieron haber sido conversaciones muy interesantes. Porque cuando usted revisa el libro de Colosenses, Colosenses es un tratado en contra de la filosofía gnóstica. Por cierto, creo que entre mis CDs hay uno donde yo enseño la infiltración del gnosticismo en la iglesia moderna. Eso está fuerte. Pero yo traigo
defino todo el pensamiento gnóstico y cuántos de esos pensamientos están metidos en la iglesia, están metidos en las traducciones de la Biblia. Amén. Arquitectos impartidos por apóstoles, arquetipos, perdón, impartidos por apóstoles, bajados por profetas, establecen reforma. Ok. Vamos a entrar en la segunda y la última parte. Lo apostólico establece cultura. Pero supongo que hay receso. ¿Sí? ¿Hacemos receso? Sí. Esta vez háganlo por mí. Unos 15 minutos, ¿está bien? Y volvemos. Amén. ¿Sí? ¿Está entero? ¿Se siente entero? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien, les bendigo. Gracias.